nuevamente aquí en la conferencia vespertina para poder actualizar, en este caso, el panorama tanto internacional como nacional de COVID-19. Estamos en el día 37 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia, en la cual, como ya conocemos todos, pero nunca está de más volverlo a recalcar, invitamos a toda la población que en este momento nos está escuchando y viendo a través de sus medios de comunicación y de las vías de comunicación oficiales del gobierno, a quedarse en casa. Y quedarse en casa sobre todo si formamos parte de un grupo de riesgo, si tenemos más de 60 años de edad, si tenemos o padecemos de hipertensión arterial, de diabetes, de sobrepeso o obesidad, así también como de alguna enfermedad que nos genere inmunodeficiencia, ya sea porque estamos en tratamiento o ya sea porque tenemos inmunodeficiencia adquirida como tal, o lógicamente tenemos el antecedente también de tabaquismo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy importante, si son mujeres embarazadas, por favor hay que quedarnos en casa. Este es el grupo poblacional que más debemos de proteger, y un llamado especial a las familias, a los amigos de estas personas, para poder ser precisamente un grupo de apoyo, de sostén, para que estas personas puedan mantener ese autorresguardo domiciliario y podamos entonces evitar ese riesgo de complicaciones que tienen de por sí estas personas. Estamos en las número 60, la conferencia vespertina del día de hoy, del 28 de abril. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el panorama internacional de la pandemia. Otro punto porcentual menos, se sigue contrayendo la pandemia en el mundo, 38% ahora representan solo los casos en los últimos 14 días, y asimismo podemos continuar viendo cómo se hace cada vez más visible la diferencia que hay entre los casos que se confirman en los últimos 14 días en el continente europeo, así como los que se confirman en la región de las Américas. De hecho, en la región de Europa ya representa prácticamente el 40% solamente de los casos en los últimos 14 días, y las Américas, con los 535.172, se mantiene alrededor de un 48%, es prácticamente la mitad de todos los casos que se han confirmado en el mundo en los últimos 14 días, por lo tanto es donde la pandemia se mantiene todavía activa en función de estos casos. La tasa de letalidad global se ha mantenido durante los últimos días estable en el dato que venía también desde la última semana en 6.9%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la actualización de las cifras para México, 16.752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 representan ese total acumulado de 16.752, pero igualmente la epidemia activa en el territorio mexicano son estos 5.329 casos confirmados que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días, y esto viene a ser, ya decíamos, solo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que hemos tenido. 11.220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó del día anterior, recordando que de aquí podremos tener más casos confirmados en un momento determinado. 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad, poco más de 49.000 personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2, y ya son más de 77.000 personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, de la cantidad de casos acumulados, de esos 16.752, en donde ustedes podrán identificar en los colores más oscuros, el rojo y el marrón más oscuro, aquellos estados que han concentrado desde el inicio de la epidemia la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en un orden ascendente, para que ustedes puedan rápidamente identificar cuáles son estas entidades federativas que han acumulado la mayor carga de
de enfermedad y cuáles en un momento determinado inclusive se encuentran a lo mejor en otra fase diferente a la de estas entidades federativas, en donde apenas están iniciando con una transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mapa nuevamente, pero ahora solo con la distribución de los 5.329 casos que representan la epidemia activa en México. Seguimos viendo cómo los estados que conforman o están al borde del Golfo de México, así como en el noreste, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, continúan todavía en color naranja, quiere decir que se mantienen en una escala similar a la que han estado en los últimos 3-4 días, y las entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad las tenemos en el rojo y en el marrón oscuro. En la siguiente vamos a ver esta misma distribución, igual por orden descendente para que puedan ustedes ubicarlas rápidamente. Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco y Sinaloa, y Baja California son las que tendrían la escala de color más alta, precisamente porque en todos estos casos han superado los 200 casos acumulados en los últimos 14 días, hablando de la epidemia activa. En el siguiente mapa podemos ver la actualización de la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos que hay por cada 100,000 habitantes, que para todo el territorio nacional es de 4.17, pero esto varía dependiendo, lógicamente, de la base poblacional que hay en cada una de las entidades federativas. Igualmente, y lo hemos dicho noche con noche, las entidades federativas que tienen los colores más oscuros son precisamente las que tienen la mayor tasa de incidencia por 100,000 habitantes, por lo tanto están teniendo importante transmisión y dispersión al interior de estos estados. En la siguiente diapositiva veremos esta misma distribución, igual y por orden descendente, para que ustedes puedan también rápidamente ubicar los estados. La siguiente, por favor. La distribución de las 1.569 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento están graficadas por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en la que sucedió la defunción, y pueden ver en las columnas apiladas, aquellas que están en color naranja claro, son las que todavía tienen clasificación de sospechosas, es decir, que estamos esperando un resultado de laboratorio para saber si se confirman o no a la enfermedad, pero como hemos dicho también, las colocamos para poder tener un poco la visualización del total de defunciones que están ocurriendo. Estamos aquí hablando de defunciones por IRAG, es decir, todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves que tuvieron esa clasificación y que por lo tanto se convierten en casos sospechosos de COVID-19 y que lamentablemente fallecieron, están todas aquí integradas con la intención de poder ver un poco la tendencia que las defunciones están teniendo en el territorio mexicano. Así también en la siguiente diapositiva vamos a ver esta misma distribución, pero ahora por entidad federativa donde ocurrió la defunción y en donde también podemos ver en qué estados hay la posibilidad de que el número de defunciones se incremente o ya en este momento sea mayor, en función de que estamos esperando un resultado confirmatorio de las mismas. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra curva epidémica de casos confirmados y sospechosos. Igual, comentamos, estamos poniendo ambos, no solamente los que ya están confirmados por laboratorio, sino también los que están esperando un resultado, para en su momento poder ver cómo se está comportando la tendencia de las infecciones respiratorias agudas leves y graves. Aquí sí están las dos, están las leves y las graves, y bueno, podemos ver claramente que la tendencia continúa incrementándose. Si recuerdan, el día de ayer precisamente presentamos cómo iba el porcentaje de positividad, y si recuerdan ya estaba en un 48%, por lo tanto la expectativa de que prácticamente la mitad de esos casos que están en color naranja claro, ¿sí?, se conviertan en casos confirmados, y eso entonces esté alimentando la curva de casos que están en color rojo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra curva acumulada de casos confirmados con los 16.752. Representaron 1.223 nuevos casos confirmados del día de ayer para hoy, y en función de la carga que teníamos ayer, esto representa un incremento del 7.9%, que es un número que es una proporción de incremento que más o menos se ha mantenido o ha estado en esos rangos de 7 a 10% que hemos visto en las últimas 2 semanas, y en las
columnas de color naranja en la parte de abajo, podemos ver cómo hay ese nuevo incremento, que es superior a lo que veíamos en los 2 días previos, lo cual nuevamente revierte un poco la tendencia ascendente como tal, es decir, se convierte otra vez en una tendencia ascendente. Ya un día martes, ya de una semana con actividad, vamos a ver miércoles, jueves, viernes cómo se sigue comportando esta tendencia en los siguientes días.